He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, la voz que clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Avivamiento por la palabra es el título de la conferencia que presento y está basada en las palabras bíblicas de Ezequiel 37, 9 al 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se oye mucho la palabra avivamiento en algunas manifestaciones del Espíritu Santo, y con razón, porque cuando el Espíritu Santo se mueve, entonces hay cosas grandes. Esto lo podemos observar en muchas ocasiones en la historia de la iglesia cristiana. Sin embargo, debemos de reconocer que avivamiento va más allá, porque esto tiene que ver cuando hay vida y todo lo que está muerto se levante, no importa la condición en la que se encuentre. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender que ese avivamiento lo necesitan las naciones en todos los tiempos, porque donde no hay movimiento del Espíritu de Dios, entonces jamás va a haber vida. Por eso es que dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Puede usted notar que antes de que el Espíritu de Dios se mueva, lo que va a existir es todo tipo de desorden, de caos? Sin embargo, donde el Espíritu Santo comienza su movimiento, inmediatamente llega la vida. Pero podemos notar, de acuerdo a esta escritura, que cuando el Espíritu de Dios se mueve, entonces pasan cosas sobrenaturales. Pero hay que reconocer que ese avivamiento solo viene por la palabra de Dios. Esa palabra que cuando es enviada trae el fruto para lo cual el Señor la ha enviado. No retorna vacía, pero debemos de saber cuándo es que esa palabra va a traer su resultado. Y podemos observar que ese avivamiento vendrá, pero es solamente por la palabra de Dios cuando Él la envía. Cuando un hombre de Dios proclama la palabra de Dios, es evidente que si se habla con esa integridad de corazón, va a traer resultados. Eso lo hemos visto a lo largo de toda la historia bíblica. La palabra de Dios declara que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Esta escritura puede ser tomada de una manera irresponsable para que algunos inventen palabras proféticas y luego decir que ese es el avivamiento. Pero el avivamiento del cual nosotros estamos hablando es ese que viene como resultado cuando la palabra de Dios es enviada. Todo aquello que es alcanzado por esa palabra inmediatamente va a tener vida. Piense, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo recorría ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice la Biblia que Él con la palabra echaba fuera los demonios y sanaba a todos los enfermos, y aparte de ello declara la palabra de Dios de testimonios sobrenaturales, como es el caso de la resurrección de la hija de Jairo, así como el hijo de la viuda de Naín y también Lázaro, hermano de Marta y María.
Todos estos volvieron a la vida por el poder de la palabra. Pero aquí estamos viendo una situación completamente difícil, y es que el Señor envía a un profeta obediente para que éste hable a un montón de huesos que estaban totalmente muertos, secos y también divididos. Todo esto implica del estado precario en lo que ha caído aquel pueblo, porque es evidente que al final de la escritura se nota que era el pueblo judío, a causa de toda su dispersión por todas las naciones y todo el caos que le había venido por haber rechazado al Mesías prometido. Este pueblo ha sufrido grandemente por ser desobediente a la palabra del Dios vivo, y pareciese que no tenía esperanza alguna para venir a la vida, porque estaban en todas las naciones de la tierra. Pero cuando se cumple la palabra que Dios ha enviado, no hay nada de dificultad para esa palabra, que es eficaz y es viva y más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso cuando el profeta es enviado de Dios para enviar esa palabra, entonces va a tener resultados que va a hacer que todo aquello que parecía que no tenía vida, va a cobrar vida por el poder de esa palabra enviada. Pero hay que reconocer que ese avivamiento por la palabra también es esa palabra en boca de un mensajero fiel. Todos aquellos que quieren servir al Señor tienen que mostrar fidelidad, lealtad a ese Dios que los ha comisionado, y de esa manera se va a cumplir lo que Dios quiere y el resultado se va a ver. En muchas ocasiones se puede ver tocante a este profeta su fidelidad, que a pesar de todas las dificultades que estaba enfrentando, él obedecía al mandato del Señor, no importando cuál fuera la condición que él estuviese enfrentando, no importando qué tan grave sea el desafío, él era fiel al trabajo que Dios lo había comisionado. Se enfrentaba a un pueblo que estaba totalmente muerto espiritualmente. Incluso el Señor le advierte que lo mandaba a casa rebelde, y aparte de ello que se iba a hallar entre medio de espinos y todo tipo de dificultades. Todo esto el profeta lo enfrentó, pero siempre mantuvo la fidelidad al Dios del cielo. Y cuando la palabra de Dios es enviada a través de la boca de un mensajero fiel, es evidente que va a traer resultados. Eso siempre va a ser así. Por lo tanto, nosotros sabemos que aunque las situaciones hoy en día sean complicadas, si siempre se levantan en medio de todos los tiempos mensajeros comprometidos con la palabra de Dios, va a haber un grande resultado. Posiblemente algunas personas han perdido la esperanza y piensan que ya no se va a ver un verdadero avivamiento, pero sin embargo, piense que cuando Jesucristo levante a su iglesia, gozaremos de la presencia permanente del Señor. Es verdad que posiblemente cantidades de personas no se retornen al camino de la verdad, pero todos aquellos, aunque sean pocos, tienen confianza a la palabra del Dios del cielo, y además siempre se mantienen firmes en el testimonio del Señor Jesucristo. Es evidente que van a alcanzar ese beneficio. Por eso cuando hablamos de que puede ser que sean pocos los que se entregan de lleno al servicio del Señor, esto se hace evidente en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Aunque tienes pocas fuerzas, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. Y por cuanto has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. En esto se puede notar que todos aquellos que esperan con anhelo ardiente ese llamado a la plena redención son pocos, porque si esa congregación tiene poca fuerza, eso indica que no es muy numerosa. Con esto no estoy diciendo que no pueden haber congregaciones fieles y que se mantienen en la verdad. No es lo que nosotros estamos tratando de decir, porque sabemos que en todos los tiempos han habido pastores muy bendecidos por Dios,
con grandes congregaciones, pero manteniéndose firmes a la lealtad al Dios del cielo. Y esto se puede notar que es agradable delante de los ojos del Señor, porque tiene que ver con lo que el Señor ya estableció. Aquellos que recibieron 5 talentos y otros 2 y otros también 1. Eso indica que hay personas que en medio de todos los tiempos van a fructificar porque el Señor les ha dado mucho, y otros van a fructificar un poco menos porque reciben menos de acuerdo a su capacidad, declara la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de todo eso, estas personas, por numerosa que sea su congregación, si se mantiene fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, es evidente que es un mensajero fiel, y en la boca de esa persona siempre vendrá un avivamiento correcto, no uno infingido, inventado por el enemigo, que siempre trata de imitar lo que Dios está haciendo. Por eso es que nosotros le exhortamos a permanecer fiel en lo que Dios le ha comisionado. Pero podemos observar que esa palabra que trae avivamiento es aquella que está en boca de un mensajero que siempre se mantiene con toda esa confianza en lo que Dios le dice. Cuando nosotros podemos permanecer firmes a ese Dios todopoderoso, pero con esa confianza que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, no vamos a quedar avergonzados. La Biblia dice que los que confiaron en el Señor no fueron avergonzados ni fueron confundidos, porque el que habla con confianza de parte de Dios, el Dios del cielo va a hacer esa obra. Nunca va a fallar tales cosas, aunque a veces se encuentre en grandes dificultades y pruebas que en verdad pueden devastar a cualquiera. Pero aquel que confía que Dios se mantendrá firme en lo que ha dicho, téngalo por seguro que esa confianza nunca va a defraudar a los que le sirven al Señor con integridad de corazón, aunque estén frente a un grande problema. Por eso es que usted puede observar que el salmista David, en su servicio a Dios, que lo hizo en la voluntad de Dios, como está escrito en el libro de los Hechos, que David sirvió a su propia generación, pero bajo la voluntad de Dios. Este hombre se enfrentó a distintas dificultades, pero su confianza la mantuvo firme en el Dios del cielo. Y toda persona que sigue el ejemplo de los héroes de la fe, téngalo por seguro que al hablar la palabra de Dios, el resultado será ese avivamiento que Dios ha prometido. Si el Señor nos ha enviado a proclamar el mensaje, simple y sencillamente hay que obedecer, confiando que los resultados los tendrá el Señor. Él será el que traerá ese resultado, porque la obra es de Él y además es su poder el que puede traer ese cambio en medio de las naciones. No pretendamos nosotros de ninguna manera pensar que es que cuando nosotros hacemos algo, la gloria va a ser de los hombres, porque eso está escrito en la palabra de Dios que nunca va a ser así, porque la gloria le pertenece a ese Dios fiel, único y verdadero. Por lo tanto, cuando anunciamos la palabra de Dios, debemos de tener esa confianza plena de que no va a fallar. Si el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Cuando hablamos de esas cosas mortíferas, también se puede aplicar que ninguna obra de doctrina falsa puede afectar a aquel que ha confiado en Dios y en su palabra. Tampoco la fuerza de las tinieblas podrán dañarle. Cuando habla acerca de tomar en las manos serpientes y que no harán daño, es porque el Señor también ya le ha dicho a sus seguidores: he aquí os doy poder de hollar serpientes
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Todo esto sucede cuando el mensajero del Señor tiene confianza plena en el Dios Todopoderoso. Hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Eso es confianza, saber que el Señor lo puede hacer, no importando qué tan grande sea el problema, no importando el tamaño del desafío al que se está enfrentando. Si Dios ha comisionado que llevemos esa tarea, vamos a salir victoriosos, porque poderoso es Dios para darnos la victoria. Cuando tenemos esa plena confianza, vamos a salir de todas las adversidades. Es verdad que los problemas a veces son de una magnitud arrolladora que pareciese que no se le podrá hacer frente a esas dificultades. Por eso es que cuando Josué va a la conquista comisionado por Dios para obtener todo lo que Dios le había prometido a sus antepasados, él estaba evaluando la situación, toda la problemática, aquellos muros impenetrables, además los ejércitos bien organizados y que también tenían todas las armas que podían ser devastadoras para ellos. Pero en eso se le aparece el ángel del Señor y le dice: como príncipe del ejército de Jehová estoy ahora. Por eso es que en el libro de Josué, Cristo se le conoce como el capitán de nuestra salvación y el príncipe del ejército de Jehová. Y de esa manera, mi estimado oyente, teniendo esa plena confianza, se pueden atravesar ríos caudalosos y, aparte de ello, derribar murallas, derribar a todos los ejércitos que se ponen de frente y conquistar los reinos que Dios ha prometido. Y todo esto es cuando se deposita esa confianza plenamente en el Dios del cielo. Nunca fallará esto, porque si el profeta le respondió: Señor Jehová, tú lo sabes, esto está indicando que él está respondiendo: si tú me has mandado, eso indica que esto va a suceder. Y eso es tener plena confianza en la palabra del Dios viviente, esa palabra que no retorna vacía, esa palabra que hace la obra para la cual ha sido enviada. Y por eso, cuando Jesucristo comisionó a su iglesia y dice: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, el pueblo de Dios debe de tener esa plena confianza, esa certeza que todo lo que el Señor nos ha comisionado se va a cumplir, porque recuerde usted que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. También podemos decirle que esa palabra que trae avivamiento es aquella que es enviada en la boca de un profeta obediente. No solamente es la fidelidad, no solamente es que esa palabra es enviada por el Señor, sino que se requiere obediencia a lo que Dios está enviando. A pesar de que las cosas parecen difíciles, nosotros debemos de ser siempre obedientes al mandato del Señor. Piense, por ejemplo, mi estimado oyente, en las situaciones que este hombre de Dios estaba metido en más de una ocasión, pero hay algo que lo destaca, y es que siempre dice: e hice como me fue mandado. En una ocasión el Señor le dice: hijo de hombre, he aquí que yo corto de golpe el deleite de tus ojos. Eso fue por la mañana, y por la tarde mi mujer murió. Eso indica que el deleite de sus ojos era su esposa. El hombre amaba con todo su corazón a su mujer. Sin embargo, en medio del desarrollo del ministerio, solo para traer una enseñanza a aquel pueblo de una manera figurativa, el hombre de Dios queda viudo. Pero el Dios Todopoderoso le dice: no llore, ni te vistas de luto, sino ve a profetizar. Y el hombre de Dios responde: e hice como me fue mandado. Eso es ser obediente. Es verdad que en ocasiones podemos estar golpeados a causa de las batallas espirituales que enfrentamos a diario, y que a veces los dardos de fuego del maligno se impactan en nuestro cuerpo, y a veces vienen enfermedades, pero hay que seguir hacia adelante. El apóstol Pablo testifica acerca de todas las dificultades que enfrentó, y que eso lo consideró como un aguijón, como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todo el tiempo.
Y todo esto, dice el hombre de Dios, que sucedió para que las visiones y las revelaciones del Señor no le exaltaran desmedidamente. Había grandes dificultades que enfrentaba el hombre de Dios, y ese aguijón que algunos lo han malinterpretado, que lo aplican acerca de que Pablo tenía dificultades porque era un hombre que no estaba casado y que él tenía dificultades con eso, pero eso está totalmente descartado, porque él mismo explica: bueno le fuera al hombre quedarse como yo, pero a causa de vuestra incontinencia cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Eso indica que él no tenía problemas en esta área. También algunos quieren decir que se refiere a enfermedades del cuerpo, pero cuando nosotros vemos el contexto bíblico de 2 de Corintios capítulo 12, donde habla del aguijón del enemigo, se puede ver que él iba a ser fiel y se iba a mantener fuerte por la gracia del Señor en las dificultades, en las persecuciones, en los tumultos, en las necesidades y en las afrentas. Ese era el aguijón, el mensajero del enemigo que lo abofeteaba todo el tiempo. Si él, cuando está hablando acerca de la resurrección de los muertos en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice: si en Éfeso batallé contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es importante poder notar que el hombre de fe vio a aquellos que lo querían destruir como fieras hambrientas. Tal vez usted ha tenido la oportunidad de ver a las hienas como devoran a sus presas. De esa manera los vio el apóstol Pablo cuando alguien gritó: grande es Diana de los Efesos, y en ese mismo instante quisieron despedazar a Pablo. Por eso es que este hombre de fe dice: si en Éfeso batallé contra fiera. Los vio como esas bestias hambrientas, sedientas de sangre, que lo querían destruir. Pero él continuó hacia adelante, siempre obedeciendo al Señor. Y es la misma actitud del profeta Ezequiel, que es llamado por Dios para que anuncie la palabra. Esa palabra que trae como resultado vida en medio de la muerte. Pero finalmente podemos decir que esa palabra que trae como resultado avivamiento es aquella que está en la boca de un ministro comprometido. Todas las personas que tienen compromiso con Dios no van a retroceder ante las adversidades, ante todas las contrariedades que se levantan en la vida. Todo lo contrario, van con esa firmeza siguiendo el ejemplo del Cristo que nos ha llamado. Dice la Biblia que cuando el Señor entendió que su hora había llegado para ir a la cruz, para redimirnos de la condenación del pecado, puso su rostro firme como para ir a Jerusalén. En esto nosotros podemos observar con toda claridad que todos aquellos que están comprometidos con la causa del Señor no retrocederán ante la dificultad que se les pone de frente en la misión que el Señor les ha encomendado. El profeta Ezequiel tenía una misión, y esa misión era predicarle aquel valle de huesos secos, que estaban muertos totalmente y secos, y además de eso estaban divididos, separados, que esa es la clave para que haya falta de avivamiento. Cada vez que la iglesia se divide, cada vez que la iglesia tiene falta de unidad, en ese momento cae en una mortandad espiritual, y el avivamiento va a venir como producto de la palabra en boca de un hombre comprometido, pero que también el pueblo, al oír la palabra, busque la unidad del Espíritu. Si esto no sucede así, jamás tendremos avivamiento. Necesitamos gente con compromiso, pero un pueblo que escuche la palabra en boca de hombres que tienen integridad de Dios para llevar a cabo la tarea. Y en ese compromiso no retrocederán ante nada. Todo lo contrario, irán hacia adelante a pesar de todas las contrariedades de la vida. Y eso de compromiso es una cosa que hoy no se quiere tener. Hay cantidades de personas que hablan de esta manera, que para evitar problemas en su vida cristiana buscaron un lugar porque no quieren tener compromiso, solo quieren llegar, sentarse en un templo lujoso, en una silla acomodado, y de esa forma
según él, esperar todas las bendiciones de Dios. Pero esto es algo ficticio, no es algo real, porque cuando el Señor ve una gente sin compromiso, jamás Él está comprometido en bendecirle. El Señor quiere personas que en verdad estén completamente entregados a su servicio, como el apóstol Pablo, que decía: ay de mí si no anuncio el evangelio. A griegos y a no griegos soy deudor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa es la gente de compromiso. También decía que todo aquel mundo civilizado de aquel entonces, incluso en lugares desconocidos, todo lo había llenado del Evangelio de Jesucristo. Además agrega: en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Ese es el hombre de compromiso, que en medio de todas las dificultades, aún en la cárcel, aún torturado por la causa de Cristo, seguía anunciando el mensaje. Estoy hablando de un hombre que, a pesar de que tenía las espaldas laceradas por el látigo, juntamente con aquel compañero de milicia llamado Sila, estaban juntos alabando y glorificando a Dios, y los presos les oían. Estoy hablando de hombres como el apóstol Juan, que en medio de su destierro todavía estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estoy hablando de gente de compromiso como Daniel, que cuando se dio cuenta que el edicto medo-persa había sido firmado, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y doblaba sus rodillas, y 3 veces al día oraba a su Dios, como lo solía hacer siempre. Si somos gente de compromiso, obedientes, tenemos fidelidad al Dios Todopoderoso. Aparte de ello, tenemos esa confianza en Dios, y esa palabra es enviada por el Dios del cielo. Téngalo por seguro que al proclamar la palabra se va a oír un ruido, y los huesos van a comenzar a juntarse uno con el otro. Además de eso, le cubrirá tendones para que estén en pie después de entrar espíritu de vida, un ejército grande en extremo. La palabra de Dios trae esa vida y siempre será así. No puede fallar, porque está escrito en ella que esa palabra es viva. Por eso es que cierto salmista, específicamente el salmista del extenso Salmo 119, expresa, hablándole al Señor: vivifícame con tu palabra es verdad. Cuando se envíe esa palabra de esta manera, vamos a ver el avivamiento que el pueblo necesita, el avivamiento que viene de Dios y no fallará, porque es promesa del Dios que no puede mentir. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.